Buenas tardes. ¿Qué tal, comunidad? Voy a fijar el tema de hoy, que es la vida. Bueno, voy a poner Juanjo Millás y vamos a ir viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ganas de tenerles por aquí. Aquí tenemos Juan José Millás, se va a conectar desde Alfaguara y lo vamos a tener en nada, que ya le he dado a aceptar. Para mí es un verdadero placer porque... ¡Hola, Juanjo! Hola, Patricia, ¿qué tal? ¡Oh, qué alegría! Es que no sabes la alegría que me hace tenerte aquí. Bueno, a mí también, muchas gracias. De verdad, no, un placer. Es que, nada, a mí me has inspirado muchas veces y ya te dije el otro día que a mí como autor me emocionas y que me pareces una persona de verdad maravillosa. Tu capacidad para describir, para tus personajes, todo. Y la verdad es que es un placer tenerte por aquí. Sí, Dicen... esto, bueno, pues yo estoy encantado. No estoy muy acostumbrado a Instagram y entonces creí que se me estaba quemando algo. Porque como aparecen aquí a la derecha de la pantalla, debe ser... Corazones, son corazones. Pero parecen de humo. Y he mirado hacia Sí. atrás porque pensé que se me había incendiado algo detrás. Pues son corazones. Mira, yo tengo una amiga, hermana gemela, hermana del alma, que es filóloga, ahora es psicóloga, maravillosa, tiene un libro escrito que se llama Mindfulness Funciona. Y bueno, de las personas que cuando escribe es una maravilla. Y ella me dijo hace mucho tiempo, mira, Juan José Millás es de los hombres más inteligentes a los que he leído. Me dice, tiene una inteligencia global y es verdad. O sea, tienes una capacidad para transmitir, enseñar. Y esta amiga mía que se llama Bea Muñoz, pues te adoramos las dos. Yo tengo que nombrarla porque es que te adoramos las dos. Cuando yo leía tu libro, bueno, tu libro y el de Juan Luis, mira todos los post-it que tengo por aquí para preguntarte. Qué bien. Lo tengo todo subrayado, no te vayas a creer. Ya veo, Yo soy ya. de las que dibujan. Cuando yo leía tu libro, Juanjo pensaba, este libro se va a cargar mi autoestima. ¿Y eso? Porque a medida que leía me daba cuenta de lo inculta que soy en muchísimas cosas. O sea, yo de psicología creo que sé muchísimo, pero tanto me he centrado en la psicología que, claro, cuando atiendes mucho un tema, desatiendes mucho otro. Y leyendo el libro decía, qué poco sé de este tema y qué enriquecedor a la vez me está pareciendo. Entonces, con tu libro he aprendido muchísimo. Con cada página yo decía, me estoy volviendo más sabia, por lo menos más sabia de lo que era antes, porque como no es una novela en la que te empapas de los personajes, sino que vas aprendiendo, pues la verdad que para mí ha sido, no sé, primero es divulgación científica, que a mí eso ya me parece algo sublime porque me encanta la divulgación científica, pero luego de la mano tuya y de la mano de Juan Luis, pues está ahí ese toque de humor, ese vínculo que se genera entre los dos. Yo me he reído muchísimo y nada, que estaba deseando hablar contigo para hablar del libro. Entonces, te voy comentando preguntas, ¿te parece? ¿O tú Vale, quieres como quieras. hablar tú? Tú diriges. Vale, ¿cuánto tiempo habéis tardado en escribirlo? ¿2 años? 2 años, sí. 2 años de ir visitando los diferentes espacios a los que te llevaba. Sí, el método era este, ¿no? El método es que Arzuaga escogía un lugar, no me decía cuál, me decía prepara la maleta o vente abrigado y allí pues, bueno, y me llevaba a un sitio que tenía un significado especial para él y entonces ahí pues corríamos una aventura, ¿no? Y entonces todo ese conjunto de aventuras que incluyen una relación que vamos estableciendo entre él y yo y cómo esa relación se va modificando a lo largo del tiempo es lo que constituye el libro. Yo al principio estaba como, en fin, lo acometo casi todo con cabeza de novelista, ¿no? Estaba preocupado
por la unidad, porque hubiera un relato unitario, ¿no? Y hasta que él me dijo, mira, no te preocupes de la unidad narrativa, porque Sí. eso será un efecto secundario de un modo de trabajar. Es decir, que a veces en las novelas la unidad hay que buscarla, pero en este libro la unidad se daba como un efecto colateral de un modo de trabajar. Y en efecto fue así. Y cuando vi que era así, bajé la guardia y me relajé y entonces las cosas empezaron a fluir muy bien. Claro, porque qué miedo ver a una persona, por lo menos para mí, con esa, bueno, pues con ese conocimiento sobre la antropología, sobre la historia y cómo tú consigues traducirlo a un lenguaje que nos ha llegado a todo y lo hemos podido entender. Que ahí está para mí una dificultad enorme, ¿no? De Sí. traducir todo lo que este hombre decía y sintetizar, porque imagino que una cosa es el libro, otra cosa es todo lo que tú hayas escuchado y vivido con él. Claro. Bueno, esto tiene que ver también con la capacidad narrativa oral que tiene Arzuaga. Arzuaga es un Tremendo. narrador oral excelente. Y además es una oralidad llena de aciertos expresivos. Continuamente hay un acierto expresivo, ¿no? Entonces, realmente yo lo único que tenía que hacer era hacer mío su discurso e incluirlo en un relato, es decir, construir un relato, ¿no? Yo me di cuenta de esta capacidad, porque yo había ido a Arzuaga, e incluso cuando se pone divulgador, a veces para personas Sí. ignorantes, pues es duro, ¿no? En fin, pero conocí en Burgos y tuve la suerte de que él me dio un paseo por allí, por Atapuerca y por el Museo de la Evolución. Y entonces dije, pero bueno, si este hombre es maravilloso, si escribiera como habla, sería estupendo. O sea que prácticamente lo único que tengo que hacer es tomar al dictado lo que dice, porque es muy seductor. En el discurso oral es un hombre tremendamente seductor, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues yo tenía que coger su discurso y crearle un relato, es decir, crearle un relato para acostar, para acomodar su discurso para que no estuviera desnudo, ¿no? Y eso es ese ha sido el trabajo que hemos hecho, ¿no? Por otra parte, en nuestra relación lo que estaba sucediendo, bueno, sucedían muchas cosas como has visto en el libro, porque Sí. la relación evoluciona, a veces es más tensa, a veces es más amistosa. Cuando hemos presentado el libro por ahí, nos preguntan con frecuencia, bueno, nos dicen con frecuencia, bueno, os habréis hecho muy amigos, ¿no? Después de esta aventura. Y nosotros solemos responder que no somos exactamente, que somos algo muy importante en uno de otro, pero no sabemos qué, ¿no? Anda. Porque no somos amigos, o sea, no somos amigos. Él jamás ha venido, por ejemplo, a comer o a cenar a mi casa, ni yo he ido a la suya, ¿no? No somos amigos, pero somos algo. Estamos intentando averiguar qué ¿Qué somos, somos? ¿no? Porque es muy importante. Y entonces, bueno, pues en la relación esa pues iba cambiando y, en fin, eso forma parte también del relato y yo creo que es una de las partes importantes del relato porque ahí están no enfrentados, pero bueno, enfrentados entre comillas, el discurso científico y el discurso humanístico, ¿no? Yo Sí. represento más el discurso humanístico y aún más el discurso científico, aunque la cultura de Arzuaga es muy transversal, ¿no? Pero bueno, y entonces, sobre todo al principio, entre esos dos discursos, entre esos dos modos de enfrentarse al mundo, había como un muro, ¿no? Como una pared. Y entonces fue labor de los dos ir ir construyendo agujeros o poros en esa pared, de manera que su discurso penetrara en el mío y el Sí. mío en el suyo, ¿no? Esa ha sido una de las cosas Qué más bonito. apasionantes que hemos hecho, porque además, en cierto modo, yo tenía la fantasía de que estábamos haciendo algo histórico, porque las ciencias y las humanidades
se separaron, para desgracia de ambas, hace mucho tiempo, y es uno de los grandes errores de la historia, ¿no? Esa separación. Y yo tenía la fantasía de que nosotros estábamos de nuevo uniendo esos dos discursos que nunca se debían de haber separado. Qué bonito. Pues yo te propongo, Juanjo, que el próximo viaje que hagas con él para presentar el libro o lo que sea, pues le digas lo que yo le digo a muchas parejas, ¿qué somos? Porque hay gente, ahora en las parejas que hay todo tipo de parejas, la gente no sabe si es novia, si no es novio, si somos amigos con derecho, oye, tú y yo, ¿qué somos? Por ahí nos han contestado, sois cómplices, me parece maravilloso. Bueno, Porque mira, está bien. la Es que, palabra complicidad es preciosa. es que el lenguaje está lleno de insuficiencias, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que entre yo y el tú debería haber un pronombre intermedio, ¿no? O sea, que entre el yo y el tú hay una separación excesiva, que debería haber una graduación, ¿no? Y del mismo modo que no hay nombre, por ejemplo, para la persona que pierde un hijo. Es verdad, Por ejemplo, no hay tantas exactamente. insuficiencias, no hay nombres adecuados para la madrastra, porque quiero decir, porque la madrastra está connotada peyorativamente, Sí, pero ¿cómo llamar cuando, o para el padrastro, cómo llamar cuando una pareja vive con el hijo de uno de ellos, nada más, ¿no? O sí, sea, pues exacto, el lenguaje está lleno de insuficiencias y una de ellas tiene que ver con algunas relaciones. exacto. Arzuaga y yo tenemos una relación muy intensa porque seguimos trabajando, pero es un misterio saber qué somos en uno de otro, ¿no? Ya nos contarás más adelante, ¿no? Sí. Algunas preguntas que tengo por aquí. Mira, en la página 38 tocas un tema que me parece a mí interesantísimo también, claro, desde mi punto de vista psicológico, el de los órganos sexuales secundarios, ¿no? Y cuando hay Arzuaga sería contar que la cola del pavo real realmente no tiene un sentido evolutivo, pero sí es esa vistosidad para atraer a la hembra. Y yo me pregunto que en esta era de la digitalización, yo no sé si habéis hablado cuáles son ahora los órganos sexuales secundarios. Para mí sería la inteligencia y el sentido del humor, pero no sé qué piensas tú. Bueno, no lo sé, pero yo creo que que la inteligencia y el amor nunca fueron secundarios, ¿no? Sino primario. Sí, claro, que fueron siempre primarios, ¿no? No han cambiado los caracteres, que yo sepa, ¿eh? Yo creo que lo más interesante de ese momento es cuando él despieza a Pavo Real Sí, y, y ve que hay una parte del Pavo Real que es adaptativa. sí, Pero la cola no es adaptativa. La cola no solamente no es adaptativa, sino que es un estorbo. Y eso es un misterio. Y eso trajo mucho de cabeza a Darwin, ¿no? Hasta que descubrió la selección sexual. Es decir, todo el mundo conoce o cree que conoce la selección natural, que es, sí, que es la adaptación al medio, ¿no? exacto. Pero hay otro tipo de selección que es la sexual. Y la cola del pavo real, que desde el punto de vista de la adaptación al medio es un estorbo, no sirve para nada, no solamente no sirve, sino que estorba, es, tiene solamente un significado o un sentido sexual. Sirve para la selección sexual. Esto eh, me lo explicó muy bien un día, lo cuento en uno de los capítulos, que estábamos comiendo en un restaurante que creo que era indio, Sirio, ¿no? Es indio, Sirio, sí. Y, y entonces en la mesa, una mesa cercana a nosotros había una pareja de japoneses, ¿no? sí, Y entonces me preguntó, ¿por qué los japoneses tienen los ojos rasgados? sí, es verdad, me Y acuerdo. claro, eh, eh, ¿qué respuesta tiene eso? Porque tú, si te preguntan por qué un negro es negro, tú sabes que tiene que ver con la adaptación a un medio para defenderse de los rayos del sol, ¿no? Tiene Ajá, que ver, o sea, ese es un caso, ¿eh? La negrura de la piel, el color de la piel, es un caso de adaptación al medio. Es adaptativo, pero que los ojos rasgados, y entonces él me dijo, bueno, pues la única explicación que tiene, si no son adaptativos,
y no tiene ningún sentido que los ojos sean rasgados, es selección sexual. En algún momento empezaron a gustar los hombres y las mujeres que tenían los ojos rasgados y se fue haciendo una selección que acabó en las diferentes etnias, ¿no? En las diferentes etnias se explican algunos rasgos, como el color de la piel, se explican porque son adaptativos, pero otros muchos tienen que ver con la selección sexual. Y eso es muy interesante porque de la selección natural se habla mucho, pero de la selección natural, de la selección sexual, no. No, a mí me parece, a mí como psicóloga ese tema me parece interesantísimo. Todo Claro. el tema de los órganos secundarios y también lo que te cuenta, creo que fue en el Museo del Prado, cuando te cuenta que lo que es atractivo de la mujer ahora ya no lo era tanto, que en el hombre no habían cambiado tanto esas características, pero que en las mujeres sí habían cambiado mucho más a lo largo de la historia. Y lo que era sexualmente atractivo hace unos años, ahora no lo era tanto, ¿no? O que habían Bueno, cambiado esos... bueno, lo que pasa es que en la representación del arte, Sí, ahí, la mujer ha cambiado más que el hombre. El hombre, del mismo modo que el hombre es más uniforme en el modo de vestir, por ejemplo, ¿no? La sí. mujer es mucho más variada en el modo en general de su atuendo, de arreglarse, ¿no? O sea, tú ves una reunión de hombres y van todos vestidos igual. Ves una reunión de mujeres, no, ¿no? Pues en la representación del arte también ha cambiado mucho. Ahora, en lo esencial, que es lo que vimos ahí, esto, en lo fundamental, en lo subterráneo, sigue igual. Es lo que dice, el músculo y la grasa, ¿no? Sí, me justo lo acaba, aquí comentan la doctora Jiménez, músculo y grasa, que por cierto, antes nos han preguntado que si has ido ya al Decathlon. Que si ya, todavía no me he llevado, me ha prometido, pero todavía no me ha llevado. Pues eso está pendiente. Sí, Luego hay, porque él siempre va vestido un poco de Indiana Jones y yo voy sí, siempre vestido un poco muy formal. Y claro, hay momentos en que me vendría mejor ir vestido como va él y me tiene prometido que me va a llevar al Decathlon, pero no me ha llevado a todavía. comprar. Eso ya sería grado amigo, ¿eh? Llevarte al Decathlon, eso ya es de amigo. No, no, no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Eso de ir a comprar ropa, eh, eh, no sé, tiene connotaciones, en fin, no sé si son no sé si son exactamente de amistad, no sé. Mira, hay aquí un párrafo que me encanta en la página 132 que dice, cuando habla de cosas sorprendentes, dice, una que me llama la atención es la relación entre los padres y los hijos y cómo los hijos cambian a los padres para mejorarlos. A mí es que eso me pareció precioso. Los padres educan a los hijos, pero luego son educados por ellos. No sé quién decía que los hijos realmente dan luz a los padres. Y mira que fija que normalmente Dan a luz. dan a Ah, luz a los padres, dan dan a luz a a los luz, sí. padres, sí. De algún modo los hijos paren de nuevo a los padres, sí. Sí, ¿y cómo los mejoran? Normalmente cuando hablamos de la relación entre padres y hijos, hablamos de cómo los padres educamos, formamos, guiamos, pero esta parte bidireccional de cómo ellos nos forman, nos guían y nos transforman, me parece precioso nombrarlo porque no es algo en lo que solemos reflexionar, ¿no? ¿Cómo me han hecho mejor madre? No, mejor mujer, porque madre por supuesto porque antes no lo era, pero ¿cómo me han hecho mejor mujer mis hijos? ¿No? Cómo Es han que, ampliado mi bondad, mi generosidad, mi esfuerzo, mi dedicación, que igual no hubiese tenido si no es por ello. claro, es que es una relación interactiva que normalmente no se piensa como una relación ¿Mm? interactiva, sino como una relación unidireccional, como tú Sí, dices, ¿no? Educamos a los hijos, pero somos educados por ellos también, porque los hijos nos traen noticias de otro mundo. Nos traen noticias primero de la infancia y, y cuando nos traen noticias de la infancia, revivimos nuestra propia infancia en un periodo tan conflictivo como la adolescencia. A veces yo creo que en la relación tan conflictiva que hay, no siempre, entre padres e hijos en la adolescencia, es porque los hijos hacen revivir esa época que es tan dura, porque es una época de indeterminación sí, absoluta, es una época muy difícil porque además en esa época se vive una verdadera mutación, o sea, lo que sucede ahí es una metamorfosis, ¿no? O sea, un día el hijo llega del colegio
dice buenas tardes de mala manera, se mete en su habitación, cierra la puerta por primera vez cierra la puerta y al día siguiente sale un ser transformado que dice, hola papá, ha cambiado la voz, tiene los brazos más largos que el cuerpo, o sea, es una verdad, y yo creo que ese momento nos hace revivir nuestra propia adolescencia, y yo creo que toda adolescencia ha sido conflictiva, ¿no? Y eso, pues no siempre, ese regreso no siempre es aceptado de buen grado, pero luego toda la vida nos traen noticias de otros mundos. Es como los sueños nos traen noticias de otros mundos, ¿no? Pues los hijos, en cierto modo, pertenecen al mundo de los sueños. Yo recuerdo que haber dedicado un libro mío a mis dos hijos y era una dedicatoria que me salió del alma y decía, y luego dije yo, pues es una dedicatoria ingeniosa, ¿no? Y que decía a Juan y Alejandro, reales como la fantasía, fantásticos como la realidad, ¿no? Qué bonito. Y Y qué entonces, motivo. entonces los hijos todo el tiempo están trayendo noticias de mundos que tú no conoces, ¿no? Y eso en cierto modo es lo que hace el sueño, ¿no? Cuando uno presta atención a sus sueños, cuando uno tiene la suerte de soñar y presta atención a sus sueños, pues ve que le han llegado noticias de un mundo que no es este, ¿no? Que el Exacto. mundo que no es este. Y con esta teoría de la bidireccionalidad, de cómo los hijos nos transforman, nos hacen mejores y nos enseñan, todavía cobra mucho más sentido la importancia de educar a nuestros hijos en la libertad para que elijan, porque si no lo hacemos así, poco vamos a aprender, porque van a ser la caricatura nuestra y viviendo una vida que ellos no desean, así que poca retroalimentación nos va a llegar a nosotros. Qué importante es que ellos elijan, que tengan sus ideas, que nos ayuden a abrir la mente, que nos enseñen ese mundo pues que no conocemos, y porque ahí es donde va a estar el aprendizaje. Si yo hago una calcomanía de la persona que soy y proyecto en ellos, bueno, pues aquellas cosas que no he realizado, pues al final van a terminar eligiendo un mundo con el que poco me van a enseñar, porque no van a elegir, realmente van a hacer lo que tú les pides. Bueno, ya sabes tú que la educación es una tarea imposible, ¿no? Cada uno lo hace como puede, pero claro, la idea es encontrar ese punto de equilibrio entre la libertad y también y poner límites, porque a los hijos pues Claro. hay que ponerles límites, ¿no? La cuestión es, luego son ellos los que te lo ponen a ti, ¿no? En algún momento. Pero la cuestión es encontrar ese punto de equilibrio, porque la libertad absoluta enloquece a determinadas edades, ¿no? Sí, Si no pones límites, en fin, la falta de límites enloquece, ¿no? Nos enloquece también a los adultos. claro, Pero al mismo realmente tiempo, es que esa... tienes que combinar eso efectivamente, con un espacio de libertad que les permita construirse una subjetividad que sientan como propia, ¿no? Exacto. Exacto, sí, claro, la falta de límites, muchas veces el no tener una guía hace que la gente se sienta muy, muy perdida, tanto para ellos como para los adultos. Hablando de límites, educación y todo eso, me pareció importantísimo, más que importantísimo, interesantísimo el capítulo de la domesticación. Yo me quedé, la parte de domesticar, yo me quedé cuando leía al Principito y el zorro le pide que lo domestique para poder tener un recuerdo de él toda la vida, ¿no? Y que cada vez que él vea los campos de trigo, cada vez que el Principito vea los campos de trigo, se acuerde de su zorro. Pero lo que contáis aquí sobre cómo nos hemos ido domesticando tanto a las especies que están con nosotros como a nosotros mismos, cómo hemos ido domesticando para apartar de la sociedad a la gente agresiva y convertirnos en esas personas dóciles, me pareció de un valor incalculable ese capítulo. Claro, el asunto de la domesticación es que es muy interesante Muy interesante. porque claro, por la a través de la domesticación, tu selección, hablemos ahora de los animales, ¿no?
A través sí. de la domesticación, tú controlas quién vive y quién muere, ¿no? Es Ujú. decir, que en la domesticación es un poco como, como una copia, como una réplica de la selección natural, ¿no? En la selección natural, en la naturaleza, un animal que tenga que correr a 90 kilómetros por hora, si corre a 80 está muerto. Ahí está en la selección. En la domesticación, si nosotros queremos tener un perro guía para los ciegos, por ejemplo, hace poco he hecho un reportaje sobre este Sí, asunto, tenemos que seleccionar un perro. El otro día es que además estuve haciendo un reportaje en la 11 con los perros en Boadilla, donde adiestran a los perros guía. Y claro, seleccionan a los mejores. La domesticación es el control de la reproducción. Es esto. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuáles son los perros que dedican a la cría? Aquellos que son perfectos desde el punto de vista físico, es decir, que no tienen ninguna tara, que tienen buena vista, que sus ujú, padres no hayan tenido artritis, etcétera, ¿no? Que tengan buenas. O sea, y una vez cumplidos los requisitos de orden físico, curiosamente, buscan otro, que es en temperamental, que sea un ajá, perro con buen temperamento. Que esto es muy curioso, porque estamos de nuevo en la separación alma-cuerpo, ¿no? Porque hablar de temperamento o de psicología en un perro suena raro, pero efectivamente hay perros más inquietos que otros, ¿no? De manera que los perros que en la 11 seleccionan para la cría son perros que están perfectos desde el punto de vista físico y desde el punto de vista del temperamento. Bueno, eso es un modo de selección. El claro. pastor, el pastor, el pastor que necesita un perro que cuida a sus ovejas, selecciona a un perro adecuado. Y de ahí que todos los perros, todas las especies de perros, todas las razas de perros que proceden del lobo, es decir, Sí, sí, to, todos los perros del mundo proceden del lobo, que fue el primer animal que domesticamos, que fue el primer animal que nos hizo compañía en la prehistoria, cuando estábamos allí alrededor del fuego, el lobo se acercaba a ver si le echábamos algo de comida, ¿no? Y sí. ahí empezó esa relación entre el perro y el ser humano. Y entonces, y entonces nosotros hemos ido seleccionando en función de las necesidades que tenemos. No es lo mismo el perro policía que el perro de guía de perros, que el perro ratonero, que el perro de Claro, caza. Todo claro. eso, todo eso procede de la selección hecha por nosotros, que es una copia de la selección natural. Entonces, Exacto. eh, a la luz de la domesticación se entiende muy bien a Darwin, se entiende muy bien la selección natural. Y finalmente, nosotros somos una especie domesticada también, los seres humanos, ¿no? Exactamente. Es que, La, la pregunta cuando Arzuaga me dijo, nosotros somos una especie domesticada, y digo yo, ¿cómo es eso? Estábamos comiendo en un restaurante, porque comíamos mucho, como ves, ¿no? Y, ya me di cuenta ya. y entonces dice, bueno, mira, nosotros estamos aquí comiendo tranquilamente, el restaurante está lleno, tú ves que alguien se acerca a cogerte algo del plato. No, no, somos una... Y yo dije, ¿y quién es nuestro dueño? ¿Quién nos ha domesticado? Entonces dijo, no, somos el resultado de una autodomesticación, ¿no? Sí, Entonces somos una especie mansa, somos una especie... Una de las cosas que caracterizan a animal domesticado es que nunca llega a adulto. Siempre se mantiene infantil. Por ejemplo, un perro que llegara a adulto sería un lobo. Tendría que sí, regresar a su estado de lobo, ¿no? Y entonces el ser humano mantiene una característica que es lo que se llama aneotenia,
que es Ajá. que siempre, durante toda su vida, mantiene rasgos infantiles. Por eso a los 80 años puede gustar el fútbol, o puede gustar jugar con el nieto, perdón, inocentemente. Es decir, nosotros somos una especie autodomesticada y por eso tenemos rasgos infantiles a lo largo de toda la existencia, ¿no? Yo le pregunté a Arzuaga, ¿y si nosotros llegáramos adultos, ¿en qué nos convertiríamos? Y me dijo, posiblemente en neandertales. O sea que tú has llegado ahí, Posiblemente, según tu visión, tú has llegado. yo he llegado, posiblemente en adulto de Sapiens, posiblemente sean en Neandertal. Esto es muy interesante. Es, Fíjate. es una especulación, pero como Mira, especulación es interesantísima. algo que valoro mucho de ti en el libro, a mí me operaron de las amígdalas cuando tenía 20 años y aquello fue el dolor de mi vida y me tomaba 5 ampollas de Norotil al día. O sea, me parece que es algo tan asqueroso cuando tú dices que te presentas en el museo y que para aguantar el dolor de muelas te habías tomado una ampolla de Norotil, dije, entiendo perfectamente por lo que estás pasando. Tremendo tuvo que ser esa mañana. Sí, sí, porque yo estaba un poco ido porque claro, el Novotin tomado en ampolla, Sí, pues sí, enseguida directamente, bebible. Yo me lo lo, tomaba absor- a tragos. lo absorben las mucosas enseguida y entonces enseguida hace efecto, ¿no? Y entonces era una situación muy onírica. Yo iba siguiendo, pero la verdad es que estaba un poco ido pero al final eso quedó bien, porque queda una situación como muy real, ¿no? Y humana. Porque me daba una perspectiva para observar a Arzuaga de un modo que no había, porque además Arzuaga, como si recuerdas, yo cuento que hemos quedado en el Museo del Prado, ¿no? En la Y que puerta del Museo aparece del con Prado. su mujer. Y aparece con su mujer, lo que a mí me parece fatal, porque esta historia no es una historia de matrimonios, como yo me dije, ¿no? Esto no es una historia de matrimonios, ¿no? Pero es que te quería conocer, bueno, pues no, has hecho mal, ¿no? Y entonces Es buenísima esa parte. ya ahí hay un problema, ¿no? Y entonces, entonces él me está explicando a través de arte, en fin, cómo los hombres son atraídos por las mujeres y las mujeres por los hombres, etcétera. Y ahí me habla por primera vez del pavo real. Y entonces yo Sí. entendí qué estaba ocurriendo allí. Y lo que estaba ocurriendo es que él, con su sabiduría, estaba desplegando su cola de pavo real delante de su mujer, que estaba muy seducida, claro. Pues qué bonito que a esa edad todavía se despliegue la cola del pavo real. Bueno, yo creo que esa cola de pavo real simbólica en nuestro caso, Sí, nunca, claro, claro. no se pierda ninguna edad. Otra cosa es que tenga éxito, ¿no? Pero se despliega a todas las edades. Mira, algo que te repite Arzuaga varias veces en el libro es que por qué te gusta ir al grano. A mí también me gusta ir al grano. O sea, yo me pongo muy nerviosa con la gente que se dispersa. Siempre les digo, céntrate, céntrate. No, Y cuando... sí, pero fíjate que aquí hay una contradicción interesantísima. Y es que yo cuando doy talleres de escritura, siempre digo a los alumnos que nunca vayan al grano, que Fíjate, en la escritura nunca hay que ir al grano, porque el significado de estar en algún sitio está en la periferia. Por lo tanto, esto de ir al grano, que es como ir al centro, en el centro no hay nada, en el centro hay un vacío, hay un agujero, ¿no? Y entonces yo siempre les digo, nunca vayáis al grano, buscar el significado en la periferia, porque si no ajá. está en la periferia, no está en ningún sitio. Y sin embargo, en mi relación con Arzuaga, de vez en cuando me decía, oye, vete al grano, porque él se dispersa mucho. Es muy curioso, porque él se dispersa, va de aquí para allá, porque tiene una capacidad asociativa muy grande y de repente una cosa me lleva a otra, pero siempre vuelve. Sí, yo lo que tengo que tener es la paciencia de esperar Claro, a que regrese. Pero claro, eso a mí a veces me pone nervioso porque yo sé lo difícil que me va a ser luego articular todo ese material. claro, claro, que eso es lo que yo te decía al principio que me había parecido complicadísimo. Claro, entonces yo luego tengo que articular, como soy el que escribe, yo tengo que seleccionar y articular los materiales. Y claro,
yo ya he comprendido que el pensamiento de Arzuaga va muy por la periferia, que es donde está el significado. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno para el pensamiento. Pero para el que luego tiene que articular todos esos materiales, a veces da más trabajo, pero es bueno también. Lo que pasa es que me da más trabajo, porque yo a veces vuelvo a casa con 5 horas de grabación y tengo que editar todo eso. Claro, Tengo que claro. articularlo, tengo que ponerlo al servicio del sentido, tengo que incluirlo en un relato, ¿no? Y por eso a veces me digo, vete al grano, pero bueno, ya no se lo digo porque sé que esa es su forma de pensamiento y que además es buena, ¿no? Porque además revela algo que yo valoro mucho y que digo también en los talleres de escritura. Un escritor sin capacidad asociativa es como un tenista sin brazos. O sea, capacidad asociativa es nuclear. Claro. Y entonces, lo que pasa es que la tienes que contener. Claro, la capacidad asociativa la tienes que contener. Pero en Arzuaga se dispara, porque de repente vamos a un sitio, pero ese sitio evoca otra cosa, se va a otra cosa. Pero lo curioso, ya te digo, es que siempre vuelve. O sea, nunca se queda perdido por ahí, sino que siempre vuelve a la idea principal. Y sí, ¿crees que tiene algo que ver con lo que has descubierto de él, de su tendencia budista? Bueno, esto no estoy seguro Es que eso de es que muy sea, gracioso. de que Cuando sea tú hablas de cierto. sus ausencias, creo que fue en el Sí, cementerio, sí. y que Él le tiene dices ausencias. que tiene ausencias y que le ves ese Sí, rasgo ahí, zen tiene y budista. ausencias que yo identifico como una especie de rasgo budista, de rasgo zen, como que se recoge y tal, pero no sé si es eso o qué es, pero son es que claro, es un personaje muy interesante, ¿no? Y estas ausencias lo hacen más interesante todavía, ¿no? Claro. Eh, claro, recuerda aquel verso de Neruda, ¿no? Te quiero cuando callas porque estás como ausente, ¿no? Pues cuando calla, porque calla poco, porque él tiene una compunción enseñante tremenda, él siempre está enseñando, 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 enseñando. Y entonces de repente, cuando calla, se queda como ausente, como en el verso de Neruda. Y entonces ahí es difícil de descifrar, ¿no? Es como si en algún momento necesitara volverse hacia sí mismo, ¿no? En un movimiento que yo identifico con el budismo zen, sí. A mí esa capacidad enseñante de la gente, cuando tiene cosas que enseñar, me encanta, porque yo soy de las personas que en una conversación, en un tú a tú, me gusta estar callada. O sea, que tener a alguien que ocupe el espacio para mí es maravilloso. Es como quitarte el peso de encima de tener que llevar la conversación. Así que me parece que cualquier sobremesa con una persona así me parece increíble, porque es que de verdad que a mí es como un alivio decir, no tengo que hablar yo. A mí eso me encanta. Pues con Arzuaga te quedarías muy tranquila porque él no para. No para. Mira, hay aquí un párrafo tuyo que me encanta. Cuando empiezas el capítulo de No tan simple como parece, que dice que era enero, que tú estabas, que hacía frío, dice, yo estaba un poco deprimido, no por nada, sino porque es mi carácter. A mí me parece que el carácter deprimido tiene mucha introspección y mucho que contar. Y luego dices, la gente deprimida detesta por envidia a las personas vitalistas y el paleontólogo es uno de estos sujetos que siempre está en forma. Puedes verlo cabreado, pero nunca triste. Es verdad, es Qué verdad. contraste de los dos. Esto es muy irritante de él. Él siempre está joven, siempre está bien, siempre está en forma, siempre está, dice, yo digo, ¿te gusta esto? Dice, a mí me gusta todo. Entonces, él tiene un carácter expansivo, tiene un carácter, pero es optimista con matices, porque luego es muy unamuniano, él se identifica mucho con el Sí, sentimiento trágico de la vida de Unamuno, o sea, que es que, bueno, es una persona compleja, y entonces como es una persona compleja no se puede decir que es optimista o claro, no, pero claro. sí, pero sí en general, así como yo tiendo más hacia la introspección, hacia el pesimismo, es muy vitalista, ¿no? Esta es una de las cosas que funcionan bien en el relato porque nos convierte en antagonistas, ¿no? Claro. Eh, y no se cansa, no se cansa, yo me canso, ¿no?
Mm, sí, y entonces yo a veces estoy triste y él no es, yo creo que prefiere cabrearse, o sea, que se cabrea para no estar triste. Qué bueno, sí, ahí camufla su emoción. Tengo aquí preguntas de la gente y alguien nos dice que ¿de dónde sacas esa perspectiva para verlo todo desde la sencillez, siendo uno de los grandes? Bueno, pues no sé, no sabría qué decir. Yo diría que yo cambiaría sencillez por extrañeza, ¿no? Ajá. Y entonces yo veo todo desde la extrañeza. Pero es desde donde lo debe ver un escritor. O sea, eh, digo con frecuencia, se escribe desde el conflicto, porque si no hay conflicto, no hay escritura. ¿Para qué vas a escribir? Yo, en una de estas ocasiones en las que te llaman para preguntarte por qué escribes, que ya sabes que es algo que los periódicos hacen cada cierto tiempo, en época de sequía informativa, el redactor jefe le dice a un periodista, generalmente a un becario, a una becaria, oye, llama a varios escritores, preguntan por qué escriben y con eso organizas un reportaje, ¿no? Yo siempre digo, pues yo escribo por las mismas razones por las que leo, porque no me encuentro bien. Si me encontrara bien, pues seguramente no escribo. O sea, yo empecé a leer porque me encontraba mal en la adolescencia, que me convertí en un lector enfermizo, eh, que es cuando uno se convierte normalmente en un lector enfermizo, pues porque me encontraba mal, quiero decir, porque mi relación con el mundo no era buena, porque entre el mundo y yo había algo que no funcionaba. Y esa sensación se aliviaba cuando leía literatura, sobre todo cuando leía novelas, porque en la adolescencia lo que haces es identificarte con el héroe masivamente, con el héroe o antihéroe de la novela, con la ventaja de que todas esas experiencias son reversibles, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando caía una novela que me gustaba entre manos, esa sensación de dificultad con el mundo se atenuaba. Y empiezo a escribir por las mismas razones, porque hay algo entre el mundo y yo que no acaba de funcionar. Pero sin embargo, cuando escribo parece que sí, parece Es una que forma de funciona, ¿no? canalizar las emociones, ¿no? El malestar, sobre todo, ¿no? Es decir, por eso digo que yo no me imagino a un escritor, a alguien que escriba, si no es desde el conflicto. Desde, Lo entiendo. desde el bienestar puedes escribir el código penal, Yo pero tuve, no, pero no Madame Bovary, ¿no? tuve una vez una paciente con depresión que en un momento determinado me dijo, no quiero dejar de lado mi tristeza porque me ayuda, escribía, y me dijo, me ayuda a escribir. En el momento en que yo dejé de estar mal, ya no puedo escribir, porque no tengo sobre qué escribir. Claro, es que cuando estás bien hay tantas cosas que hacer por ahí fuera, ¿no? El mundo te ofrece tantas posibilidades, ¿no? Que yo siempre, cuando voy a institutos a dar charlas y tal, les digo a los jóvenes bueno, que hay modos de rebelión, que ellos toman por modos de rebelión que realmente no hacen sino afianzar el sistema, ¿no? Es decir, cuando por ejemplo, al volver un sábado por la noche a casa después de haberse fumado 3 porros y haberse bebido 4 cervezas, rompen una marquesina de autobús creyendo que están destruyendo el sistema, están colaborando a afianzarlo, ¿no? Y les recuerdo un, una cosa que decía Octavio Paz en un ensayo de juventud, decía, el delincuente, eh, el delincuente confirma la ley en el momento de transgredirla, ¿no? Y esto es verdad. Si de un día para otro desaparecieran los delincuentes, el Ministerio del Interior acabaría convocando plazas para delincuentes, porque podemos vivir sin otra cosa, pero no sin delincuencia, ¿no? Entonces les digo, el joven realmente peligroso es ese que un sábado por la tarde se queda a leer en casa. Y por eso ese joven da mucho miedo a sus padres. Porque claro, llega el sábado por la tarde a las 7
y me dices, tú tienes, imagínate que tienes un hijo, una hija de 15 años, y llegas sábado a las 7 y dices, no sabes, dices, no, me voy a quedar a leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Pues qué miedo, ¿no? Ese chico, esa chica son una bomba. Sí, Eso, porque yo creo que uno de los, en un mundo donde prácticamente todo está permitido, o peor aún, donde está permitido lo que debería estar prohibido, ¿eh? Y al revés, uno de los pocos modos de rebelión es leer, ¿eh? Porque cuando lees, comprendes un mecanismo de la realidad, comprendes un mecanismo del mundo y por lo tanto te puedes enfrentar a él. sí, sí, exactamente. A mí me parece que lo de la lectura es que además es un abrir la mente, es una fuente de conocimiento. Mira, nos preguntan por aquí los seguidores que si alguna vez te has planteado llegar tarde a una cita. No, jamás. Yo nunca, yo Ahí no, eres como yo, somos iguales. Cuando no leí que verá. había llegado media hora antes, dije, este es de los míos. Yo llego media hora antes y siempre llevo un libro en el bolso para entretenerme luego. Sí, sí, sí. No, no conocerás a ningún amigo mío que hayamos quedado a comer y que haya conseguido llegar antes. Nunca consiguen llegar antes. Y algunos ya lo intentan, ¿no? No, yo siempre voy con mucho tiempo a un sitio. Bueno, me agobia mucho la idea de que alguien esté esperando por mí. A mí también. Me agobia muchísimo. A mí también. Yo siempre, aunque me haya olvidado algo en casa, vuelva para atrás y vuelva a salir, llego antes. Sí, O sea, sí, mis sí. hijos me dicen, mamá, nunca hemos llegado tarde a ningún sitio. Digo, no, me supera. Luego me da igual esperar si alguien llega tarde, eso me da igual. Pero llegar yo después, no puedo. También es Sí, una manía. No sé por qué. sí. Yo soy muy tolerante también con los que llegan tarde, no demasiado tarde, ¿no? Pero mira, yo tengo un sueño recurrente que es que llego al aeropuerto y me he olvidado el pasaporte o me he olvidado el billete o me he olvidado la tarjeta de embarque y entonces tengo un momento muy grande de angustia hasta que pienso, ah, qué bien que he llegado muy pronto y me da tiempo a volver. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Yo una vez iba a dar una conferencia a México y me di cuenta en el AVE de Zaragoza a Madrid que me había dejado el pasaporte. El agobio que yo vivía hasta allí, hasta llegar, porque claro, tú tienes retroceso, pero yo no. Ya. Menos mal que hay ahí una oficina de la Policía Nacional y me hicieron uno de esos provisionales y pude viajar, pero lo pasé realmente mal, sí. Lo pasé. Funciona eso de la comisaría de Pues sí, urgencia? Ah, sí. Ahí porque me muchas hicieron, veces me he pensado, digo, ¿esto funcionará? pues ya lo sabes, funciona. Funciona. Fui allí, me hicieron un pasaporte con el que pude viajar y volver, claro, y perfecto. Qué Claro que te bien. enlentece, si no vas con tiempo, te enlentece, igual pierdes el avión. La gente que llega con la hora pegada, puede ser que lo pierdan, pero sí, sí, sí que funciona. Bueno, nos pregunta todo el mundo, por supuesto, Juan José, si va a haber una segunda parte, si esto va a ser una saga entre neandertales y sapiens. Sí, estamos trabajando en una Oh, segunda parte que mm, en el que va a haber una unidad temática porque va a tratar de la vejez y la muerte. ¡ay, qué bonito! Y entonces es muy curioso porque desde el momento, yo soy una persona, yo soy mayor, yo soy viejo, pero yo no me había dado cuenta de que era viejo hasta que empecé a escribir este libro, esta segunda parte, ¿no? Y entonces es muy divertido porque yo de repente he caído en la cuenta de que soy mayor. Yo no me había dado cuenta de que era mayor. Lo sabía, pero de un modo teórico. Bueno, porque no tengo nada que me imite, no he tenido, en fin, una decrepitud que me imiten las cosas que hago y tal, ¿no? Y entonces es muy curioso porque Arzuaga tiene 8 años menos que yo, pero él es como un adolescente, ¿no? Entonces, Y entonces tú, ¿por qué eres mayor? ya, pues quizá porque soy más introspectivo también, ¿no? Ajá. Entonces es muy bonito porque yo estoy mirando cuando nos reunimos, yo miro a la vejez desde dentro y a la vez desde fuera. Uy, se te ha ido la voz. Ahora, ahora. Ahora, Genial. sí, digo, es como ver, es la diferencia entre ver una casa desde dentro
a ver, o verla desde fuera, ¿no? Es decir, desde dentro, desde fuera una casa puede estar muy bien arreglada, blanqueada, pero tú desde dentro estás viendo cómo va la grifería, en fin, cómo van las luces y tal. Y entonces, el objetivo, en parte el objetivo de este libro es ver, aparte de reflexionar sobre un momento tan importante de la vida, también es ver si es posible que seamos eternos, ¿no? Porque ahora nos prometen la eternidad desde muchos lugares. Antes nos la prometían, la vida eterna nos la prometían desde la religión, ahora nos la prometen desde la ciencia. Es decir, hay muchos científicos que dicen que la vejez es reversible, que la muerte, que la muerte no tiene por qué existir. Hombre, a menos que te caiga una teja en la cabeza o te atropelle un Claro. coche, pero no la muerte por vejez. Ya hay un movimiento, el transhumanismo, ¿no? Que, bueno, es muy interesante todo esto, porque ya sabes tú que hay los cuerpistas que son los que creen que, en fin, encontraremos pócimas para, para que las células nuestras se regeneren sin producir cáncer, porque claro, el cáncer aparece porque las células se replican y en una de esas aparece una mutación, ¿no? Ajá. Y luego están los que creen que, y además hay mucha investigación en torno a eso, los que creen que podremos transferir nuestra conciencia a un ordenador, ¿no? Madre mía, qué miedo lo que estás diciendo. Y que viviremos en un ordenador, ¿no? Los cuerpistas, sin embargo, son estos que se mandan congelar, crionizar, Sí, que hay dos clases de crionización. Una, el cuerpo entero. Hay una empresa, creo que es en California, ¿no? sí. Hay varias, pero está esta famosa que te crionizan el cuerpo entero y otra que crionizan solamente en la cabeza. Te decapitan Madre y te mía. crionizan en la cabeza porque pensando que ahí está tu identidad, ¿no? Que en el cerebro está tu identidad. Y bueno, pues hay gente que hace esto y porque está convencida de que llegará un momento que se descubrirá el modo de vivir eternamente y entonces nos descongelarán. Esto de la congelación es un misterio. Mira, el otro Totalmente. día, en este reportaje que te digo que estuve haciendo sobre perros guías de la ONCE, Ajá. el veterinario que controlaba el asunto de la reproducción decía, yo no puedo, todavía no comprendo que un espermatozoide de un perro, el semen de los perros, a veces los congelan en hidrógeno líquido, ¿no? Y están años congelados y luego vuelven a la vida. Y están tan frescos como si hubieran sido producto de ayer, ¿no? Esto de la congelación Ajá. es es un misterio, pero en todo caso estamos investigando sobre la inmortalidad, ¿no? Pues, Que está muy de moda, la inmortalidad está muy de moda en estos momentos, y ya no desde la religión, sino desde otros sitios, ¿no? ¿tú querrías ser inmortal aquí en la Tierra? No, no, no. Qué abismo, ¿verdad? A mí me da como una No, sensación, ni en la Tierra ni en ningún otro sitio, ¿no? es No como tengo una ningún, sensación de inmensidad que tú dices, ¿y cómo te quedas aquí de por vida? Sí, no es tengo ningún complicado. interés. Mira, te recomiendo a ti, si no lo has leído, Sí. y a quien nos estén oyendo, un cuento muy interesante de Borges, que creo que está en Aleph, que se llama El Inmortal. El inmortal. El Genial. Inmortal. Y es tremendo, sí, sí. Ujú. Sí. Muy bien, pues Juanjo, no sé si quieres compartir algo más con nosotros. Para mí ha sido un auténtico placer. Te prometo que he puesto toda mi atención plena, esto que decimos ahora los psicólogos de atención plena, este momento, para que el momento se me quede grabado de por vida. Porque jamás hubiera yo pensado con todo lo que te he leído que algún día iba a poder estar charlando contigo como estamos así. O sea que para mí ha sido un auténtico placer y me siento tremendamente agradecida, te lo digo de verdad. Ha sido un lujo esto. Bueno, Patricia, no, muchas gracias a ti y a todos tus seguidores que veo que son miles, ¿no? Porque en incendio hay detrás de mí continúa, ¿no?
Eh, Los corazoncitos. es humo, es que es como una columna de humo, Sí, es muy sí, curioso, ¿no? son Y nada, corazones blancos. para mí ha sido también un placer hablar contigo. Contaré este encuentro a Arzuaga. Sí, cuéntaselo, dile que yo estoy deseando que llegue el segundo libro, la temática me parece increíble y te espero en un siguiente directo cuando llegue ese libro. Estaré yo y a ver si podemos estar los dos, a ver si puede estar Arzuaga también. Ojalá, pues sería muy ¿Eh? chulo. Vale, Muy bien, bueno, que te mando un beso enorme y yo te también, agradezco Paquete. en nombre de todos los que han estado aquí con nosotros este rato tan, tan bonito que hemos pasado, de verdad. Estupendo. Un beso. Gracias. Adiós. Adiós.